quiero darle la bienvenida a Fabio, quien nos acompaña desde el Fabián, quien nos acompaña desde el equipo de Redebank y nos va a contar un poquito sobre esas cosas o 7 cosas que son obvias y no tan obvias del Open Finance. Y no voy a darle mucho contexto porque si no me le robo el protagonismo. Entonces, bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenos días para todos y pues muchas gracias a Bancolombia por la invitación. La idea de la conversación es tener unos minutos para hablar de esas cosas obvias y no tan obvias que tienen que ver con el Open Finance. Para los que están introduciéndose en este mundo, seguramente van a haber varios bullets que son interesantes en la evolución de sus negocios. Para los que son expertos, algunos mensajes claves que consideramos frente a todo lo relacionado con Open Finance y tocar algunos temas de Open Data también, que es muy importante. Y para los muy expertos, seguramente puntos de discusión, porque pues el mundo del Open Finance es tan amplio que siempre hay diferencias y siempre hay puntos de vista que se deben trabajar. Dentro de los 7 puntos, el primero y más importante es ¿por qué Open Finance llegó a revolucionar los negocios? Y más allá de responder esta pregunta en este slide, porque lo iremos haciendo a lo largo de toda la presentación, lo más importante es decir por qué es una revolución y no es una evolución. Y básicamente porque Open Finance lo que nos traen son herramientas y cambios en cómo hacemos los negocios. No es solamente un tema del mundo financiero. Así como las otras revoluciones, no ha sido únicamente en el mundo a los que haya lugar. Por ejemplo, antes de la revolución industrial, ¿se hacían sacos? Sí, se hacían sacos. ¿Se hacía ropa? Sí, se hacía ropa. ¿Qué es el cambio y por qué fue una revolución? Porque cambia la forma de hacer las cosas, cambia la forma en la cual nosotros interactuamos, cambia la forma en la cual esa producción evoluciona. Lo mismo pasa con el Open Finance. No es que el Open Finance vaya a transformar los negocios. Las interacciones de los negocios siguen siendo la misma. Lo que cambia son las herramientas que tenemos para que esos negocios puedan darse, para que esos negocios puedan tener velocidad. Ahora, un poco y un ejemplo frente a ello es las transferencias electrónicas y el cheque. Y sigamos en la misma línea. ¿Antes se hacían negocios de la transferencia electrónica? Claro que sí. ¿Se pagaban nóminas? Por supuesto que se pagaban nóminas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba? Pues cuando existían los cheques, estaba la empresa, se negociaba el cheque, se le entregaba al empleado en el pago de su nómina, se tomaba el cheque, se entregaba a la otra empresa por un negocio que se estaba realizando y esos cheques que comenzaban a negociar y como hoy en día pasa que terminamos haciendo una vaca, cada uno haciendo una transferencia electrónica, pues se juntaban los cheques, se llevaban al banco y se cambiaban. Así es como funcionaban los negocios en ese momento. ¿Y qué es lo que trae la transferencia electrónica? Lo que hace la transferencia electrónica es que dinamiza todo ello. Primero en unos ciclos, ahora de manera inmediata. Y básicamente, ¿qué es lo que permite eso? Pues nuevas formas de hacer negocios, nuevas formas de conciliar. Lo mismo pasa con el Open Finance. ¿Qué es lo que va a permitir Open Finance? ¿Hacer otra forma de hacer negocios? No. Lo que va a permitir el Open Finance básicamente es poder tener información en línea, poder tener información consolidada, ¿sí? Para que los negocios se puedan ejecutar. Y llevemos esto a la vida práctica. Hoy en día un tendero, y vamos a tomar primero la punta de los clientes, ¿hacen fiados? Sí, por supuesto que hacen fiados. Ahora bien, ¿cómo lo hacen? Básicamente, saca de su caja y fía un plazo para que
la persona con la que tiene confianza le genere el pago en los plazos establecidos. ¿Cómo Open Finance puede cambiarle la vida de ese tendero? Es que en vez de que él tenga que generar el pago, en vez de que él tenga que financiar, lo que haga básicamente es que con una autorización, una entidad, llámese banco, llámese fintech, llámese prestamista, coja la data, la pueda analizar y pueda decirle, yo le suplo esa deuda. Yo le suplo a usted, señor tendero, le pongo en su cuenta la plata para que pueda hacer ese fiado. Y cuando le paguen al tendero, el tendero pueda cerrar la deuda. Eso es como un factoring para tenderos. Justamente eso es lo que cambia en la vida práctica el Open Finance. Y esto es uno de muchos ejemplos, estoy hablando desde el punto de vista de pagos. Es cómo un negocio de confianza que no cambia se transforma en un beneficio financiero. Ahora bien, ¿por qué se logra todo eso? Porque se cierran las asimetrías de información, porque se puede tener la data consolidada, porque permite generar créditos en línea sin la necesidad de que yo coja, vaya directamente a las entidades financieras, saque mis extractos, coja mis extractos, los consolide, vaya a la fintech, se los entregue para que me generen el crédito. Si esto, en el ejemplo del tendero, nunca va a pasar. Nunca va a suceder. Y este ejemplo lo podemos llevar a muchas cosas de la vida cotidiana. Entonces, no pensemos que Open Finance va al final a impactar solamente negocios de altas categorías que solamente se puede vivir en entidades altamente capacitadas y que necesita inversiones de millones de dólares. La verdad es que no es así. Y esto nos lleva al siguiente punto, y es, con Open Finance todo estará en una sola aplicación. Y eso es un tema que recurrentemente escucho, y es, bueno, pero entonces lo que hemos visto es que al llegar el Open Finance, como ha sucedido en otros países, entonces vamos a terminar con una aplicación como la de Paytm en India, en donde todas mis finanzas van a estar consolidadas en una única aplicación, y en esa aplicación yo voy a poder ver los saldos de las cuentas que tengo en mis monederos, en mis cuentas, voy a poder traer la información de mis fondos de pensiones, y con todo eso voy a poder obtener seguros, créditos y poder tener un forecast de cómo van a ser mis pagos. Y la verdad es, sí, eso se va a dar, pero volvemos al mismo punto. Para poder lograr hacer todo eso, se necesita primero tiempo y segundo se necesitan grandes inversiones. Ahora bien, si yo ya tengo la data disponible, inclusive hoy en día Bancolombia tiene APIs de información, yo puedo coger esa data y comenzar a los temas pequeños. Yo puedo comenzar a evolucionar esa data para hacer un modelo como el que estábamos hablando del tendero, para coger ese modelo, para poder comenzar a conectarlo a los negocios empresariales. Yo puedo coger esta información y yo puedo llevarla para hacer un punto estadístico y poder hacer un forecast para poder saber en mi empresa cómo va a ser los flujos de caja futuros que puedo llegar a tener. O lo puedo llevar a generación de microcréditos, y para todo esto no necesito tener una app completamente consolidada. Entonces, el gran mensaje en este punto y en el tercer bullet es: no pensemos en que esto solamente es de grandes instituciones financieras. Sí, las grandes instituciones financieras van a proveer la información, pero de ahí en adelante ya cada uno, y dependiendo de cómo se vaya moviendo los negocios, se puede aprovechar. Ahora bien, el cuarto punto, y también
que considero muy relevante es ¿cuál es el reto principal? Y el reto principal no es compartir los datos. Y esto lo encadeno con los anteriores. Compartir data es básicamente como, no sé si ustedes recuerdan en la pandemia, cuando salió y dijeron día sin IVA. ¿Qué sucedió cuando salió el día sin IVA? Todo el mundo salió corriendo, no les importó que si había pandemia, que si no había pandemia. Lo que hizo fue que se fueron y llenaron todos los almacenes de retail. ¿Qué pasó al final? ¿Todos salieron con compras? ¿No? Y al final, ¿qué terminó? Pues un pico de contaminación. Algunos se llevaron el televisor gratuito, ¿sí? O a muy bajo costo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y cómo comparo esto con la data? Es exactamente lo mismo. Se abre el Open Finance, se abre la data, comienzan a haber volúmenes de información, ya todas las entidades comienzan a generar data sobre los clientes. ¿Y qué hago con ella? Entonces, contrato unos científicos de datos para que comiencen a masajear toda esa data. ¿Y qué hago con ella? ¿Y cómo yo aprovecho eso en el día a día? Para eso tenemos que comenzar y tenemos que combinar esos mares de data con diferentes tipos de tecnología. Sumarlos a Big Data, sumarlos a inteligencia de negocios, sumarlos a Machine Learning y una comparación con todos los temas que tengan a nivel de IA. Y los dos tipos, la IA de negocio, la IA dura, pero también la IA generativa, que es la que más nos ayuda a evolucionar este punto a nivel de la data. ¿Por qué? Porque permite, y todo lo que estoy hablando sobre herramientas que son gratuitas, sobre herramientas que yo encuentro de mercado, obtener la información correspondiente, poderla masajear y en una interacción de lenguaje humano, que es lo que nos trae la IA generativa, poder llevarlo a mi negocio, poder hacerle las preguntas correctas para facilitar la interacción del negocio que yo tengo día a día. Entonces, de nuevo, el reto y lo que tenemos que esperar no solamente es que lleguen grandes volúmenes de datos, porque los grandes volúmenes de datos inclusive hoy ya están. Y pongo el ejemplo de Redeban. Redeban tiene en sus bases de datos los movimientos de todas las tarjetas a lo largo de los años. Masajear ese volumen de data sin herramientas como las que estamos hablando es prácticamente imposible. Entonces, cuando lo vayamos a ver de nuevo a los negocios o inclusive dentro de las mismas instituciones financieras, si no se combinan directamente con herramientas muy importantes, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, voy a necesitar un experto con doctorado en matemáticas para comenzar a masajear data y eso es muy complejo y eso es muy costoso. Ahora, el quinto punto es de quién es la responsabilidad de implementación del Open Finance. Y aquí también hay un mensaje muy importante y es la responsabilidad es de todos. Y cuando hablo de todos y me salgo un poco de lo que tiene que ver con Open Finance y toco el Open Data. Y aquí un poco más profundo el mensaje. Seguir nosotros pensando en una economía como la colombiana, con los volúmenes de informalidad que tiene la economía colombiana, que solamente el Open Finance va a poder romper el tema a nivel de bancarización, va a poder romper ese 80% o casi 80% que en este momento se tiene en el uso del efectivo, va a ser muy complejo. Si bien una herramienta muy importante, y se hablaba el día de ayer, es todo lo que tiene que ver con las transferencias inmediatas, que va a permitir dinamizar, va a poder tener información de las compras que se realicen. No tener
tener la información únicamente de Open Finance es seguir los mismos con los mismos. Y un ejemplo práctico. Llevemos a esto a 5 años o a 4 años, todas las instituciones financieras están montadas, todas las instituciones financieras están compartiendo información, se la están compartiendo a las fintechs, se la están compartiendo entre ellos. ¿Qué información hay? Es exactamente la misma información de las personas que son consumidores financieros o que somos consumidores financieros. ¿Y qué porcentaje somos consumidores financieros? No sumamos el 50%. Entonces, volvamos a coger el caso del tendero. El tendero que lleva 30 años con su tienda, que no está en el mundo financiero, que necesita un crédito para poder crecer, entonces llega una fintech especializada en microcréditos para tenderos y va a obtener información de él. ¿Qué información encuentra? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque cuando va a ir a consultar, Bancolombia le dice, no tengo información, Davivienda le dice, no tengo información, Nequi le dice, no tengo información, Banco Caja Social le dice, no tengo información. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede decir la fintech? Pues muchas gracias, no tengo crédito, o esperar que el gobierno ponga tasas de usura del 150% para jugar a la ruleta y decir, con este me arriesgo, porque finalmente entre 10 créditos que genero, 3 me pagan, 7 no, y pues tengo utilidad. Y eso en este momento no va a pasar. Entonces, aquí va la reflexión del por qué el mensaje de la responsabilidad del Open Finance es de todos y tiene que irse al Open Data. Porque si yo ya lo combino con el Open Data, si yo ya lo combino con los estándares de seguridad que son necesarios, si tengo información de las telcos, si tengo información de uno o dos de los grandes fabricantes y proveedores de ese tendero, sí voy a poder tener información. Sí voy a poder saber cuántas compras hacen regularmente. Con esas compras es equivalente a lo que sucede hoy en día, donde llegan, le toman una foto a la góndola, miran en la góndola si el producto es nuevo, si el producto es viejo, y con eso pueden saber cuál es la rotación que está teniendo este tendero. Pero aún más, si eso se combina con el mundo de pagos, que como siempre lo he llamado es el matrimonio perfecto, pues yo voy a poder como fintech o voy a poder tener como institución financiera la posibilidad de adecuar el pago a los flujos de ese tendero. Por ejemplo, los viernes, los días de quincena, ¿sí? En ese momento hago los cobros. Todo eso se puede hacer con el Open Finance y con el Open Data. Pero seguir pensando que únicamente el Open Finance y con la implementación del Open Finance se va a cambiar y se va a reducir la brecha de colocación, no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque no somos otros países donde la tasa de bancarización y la tasa de uso de crédito es muy alta, donde también se está implementando Open Finance. Caso de Australia, caso de Inglaterra, ¿sí? De algunos países de Europa. Aquí no. Aquí la tasa de informalidad es bastante alta y mientras que esa tasa de informalidad no se cierre, pues solamente el esfuerzo de Open Finance no es suficiente. Entonces sí, un llamado a que no solamente esto esté en las instituciones financieras, sino tiene que también trascender a otro tipo de foros, a otro tipo de información. Ahora, el sexto punto es, ¿y cómo manejamos el fraude en Open Finance? Y volvamos al caso del cheque. ¿Cuál era el peligro del cheque? Pues cuando existía que me lo robaran. Pero, ¿qué pasa con la transferencia electrónica? Entonces, ya como se dinamiza el negocio, también al mismo tiempo comienzan a ver todo el tema a nivel de fraude y los defraudadores comienzan a pensar cómo entrar al negocio. ¿Sí?
Y siempre pensemos, los defraudadores tienen más tiempo y más plata que todos los que estamos aquí reunidos. Entonces, en ese sentido, un tema clave es toda la transformación que se hace a nivel de seguridad. Y en este tema específico, y pues desde el punto de vista de Redeban como proveedor de servicios de pago, hemos hecho unas inversiones bastante fuertes en todo lo que tiene que ver con seguridad. Y los llevamos en dos líneas. Primero, la parte de seguridad dura de las plataformas, donde ya se tienen herramientas y se están terminando de implementar herramientas en conjunto con el partnership que tenemos con Capgemini, en términos de FAPI 2.0, en términos de AUD 2.0, en términos de cómo la información se protege, cómo una autorización se protege contra la entidad financiera, cómo nos aseguramos de que Fabián Argüello, que está dando una autorización para un crédito, para un pago, para una recurrencia, sea realmente la persona. ¿Sí? Y son inversiones que son nuevamente de altos costos, pero que permite tener la seguridad de que la transacción sí permite y demuestre ser quien debe ser. Pero no solamente está ahí, también es el uso que le pueden dar a esa data. Y en el uso que le pueden dar a esa data, entonces ya tenemos el otro mundo. AML, cuentas mulas, y ya riesgos específicamente de negocio. Ahí también se está implementando temas a nivel de seguridad para que cuando se hagan las transacciones, pues no sea un defraudador que lo está haciendo, no esté siendo un proceso de un lavado de activo que se esté realizando o créditos que esté solicitando para poder hacer un fraude. Hace poco hablaba con una persona y me decía, me hicieron un fraude. ¿Cómo te lo hicieron? No, llegué a un sitio, hice un registro, resulta que me estaba registrando en una aplicación, cogieron mi imagen, tomaron mi cara, tomaron todos mis datos y comenzaron a hacer fraude con mi data. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Entonces, y con Open Finance no va a ser distinto. Entonces, sí tenemos herramientas y esto sí es una responsabilidad más de los actores que proveemos las herramientas hacia ustedes para que la seguridad sea como debe ser. Ahora, esto no va a prever el fraude amigo. Esto no va a prever ya el fraude operativo, que ahí sí tenemos que cubrirnos y que los negocios propiamente tienen que cubrirse. Si yo tengo la data, pero no protejo la información cuando me la entregan, ahí va a haber un vacío. Y ese manejo de fraude también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en todo lo que tiene que ver a nivel de negocio. Ahora, por último, ¿que Open Finance es una maratón o es un sprint? Definitivamente no es un sprint. No es una carrera de 100 metros. No es Usain Bolt corriendo los 100 metros para poder ganar y ganar la medalla de oro. Y tampoco es un modelo en el cual el que llegue primero se queda con todo y ganó absolutamente todo. Esto más bien es una maratón de bastante tiempo, es una maratón que estamos muchos países entrando en ello, y lo digo entrando porque a pesar de que hay países, de nuevo toco el caso de Australia, que llevan más de 5 años, hasta ahora está evolucionando. Brasil, hace 3 años sacó la ley de Open Finance, ¿sí? Y les tocó modificarla porque no estaba dando la atracción que estaba dando. Entonces, esto es más una maratón. Esto es una maratón donde no sabemos el punto de llegada, sí sabemos el punto de partida. ¿Sí? Y dependiendo de cómo se vayan llevando los negocios, vamos realmente a poder entender y vamos a poder llegar a nuevas formas de hacer negocios, a nuevas formas de interactuar. El gran mensaje: Open Finance es una revolución, sí, pero como toda revolución necesita tiempo y no se da un solo golpe.
Entonces, mi invitación final es que todos entremos en el mundo de Open Finance, comencemos a aprovechar sus beneficios, que seguramente llegarán muchos nuevos negocios e innovadores para la industria. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Tenemos una pregunta de las personas que nos acompañan virtual y vamos a revisar si de pronto de las personas que nos acompañan en el auditorio tienen. Entonces, la primera es, cuando se habla de Open Finance, se piensa en estrategia, tecnología y poco se habla del día a día. ¿Cuáles son los retos que trae el Open Finance para los talentos en la operación en las entidades financieras? Para los talentos en la operación en las entidades financieras. Claro, yo creo que lo primero es educación. Ahí no solamente fijarse en lo que se habla a nivel general y dejarse guiar de lo que aparece a nivel general en los grandes comunicados, sino entrar ya directamente al detalle. En el detalle está el secreto para evolucionar el Open Finance. Fijarse como talento unos objetivos específicos y en esos objetivos específicos comenzar a profundizar y ver todas las aristas. Que como es un mundo tan grande, únicamente tomando una pequeña fracción va a permitir volverse expertos y en ese expertise es donde está el secreto para los talentos. Ok, Moni, tenemos dos preguntas, una por aquí y otra por allá. Ella. Buenos días. Mi pregunta va dirigida hacia lo que usted mencionaba precisamente, que se hablaba ayer de todo este tema de los pagos inmediatos desde el Banco de la República. Desde su experticia, ¿usted cuál cree que es el principal o el mayor reto que van a afrontar las entidades financieras grandes y pequeñas de Colombia cuando decidan tomar esta iniciativa de subirse al Open Finance y al Open Data desde los pagos financieros del proyecto del Banco de la República y cómo podrían afrontar esos retos? Bueno, hay muchos retos y todos muy importantes. Creo que un punto clave y pues en el sentido, y pues ayer lo mencionaban múltiples instituciones en el compromiso que tienen con el Banco de la República, creo que el principal reto va a ser la armonización de todas las normatividades. ¿Por qué? Porque hay unas normatividades específicas con todo lo que tiene que ver con transferencias inmediatas y todo lo que se está llevando con Breve, y hay otra específicamente para todo lo que tiene que ver con Open Finance. Esa armonización específicamente para, por ejemplo, los TPPs va a ser un tema muy importante y creo que va a ser uno de los retos claves, y cómo esa información y cómo el seguimiento de todos esos cumplimientos son completamente armónicos entre el Open Finance y el Open Data y pagos inmediatos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Efraín, hablaste en el punto 6 de la confianza que tienen los clientes cuando entran a portales de terceros. Eso definitivamente es uno de los retos grandes acá. Nosotros como banco normalmente hacemos campañas de ciberseguridad para que los clientes no ingresen sus datos por fuera de las aplicaciones del banco. ¿Cómo están haciendo esos países para ganar esa confianza y promulgar el Open Finance en esas aplicaciones de terceros? Sí, a ver, en otros países, y es un poco lo que se debe replicar aquí en Colombia, en nuestra opinión, es que las responsabilidades de cada uno debe estar en el momento que debe ser. ¿A qué me refiero? La responsabilidad del TPP, que es el implementador, el que pide el consentimiento, está en manejar la información, en guardar los consentimientos y, por supuesto, facilitar toda la experiencia de usuario. Ahora bien, ¿a quién le ingreso mis datos? Yo mis datos no se los entrego a una entidad que no conozco. Yo mis datos se los entrego a mi entidad financiera. Entonces, sí, en los momentos de autenticación, sí, en los momentos claves de los procesos, debe estar acompañado con la seguridad propiamente del banco. Cuando yo vaya a autenticarme para poder generar el consentimiento, en el caso de Bancolombia, pues debería estar el logo de Bancolombia y debería ser la imagen de confianza que tengo con Bancolombia, ¿sí? Y generar herramientas, y ahí es donde, por ejemplo, un complemento muy interesante es Redeban, donde Redeban
también acompaña la seguridad y acompaña en decir, este proveedor de servicios es completamente seguro. Entonces, en esos puntos es como se ha manejado en otros países, ¿sí? Y creería que se debería manejar aquí en Colombia.